Bueno, yendo puntualmente a la actividad de la industria santafesina, el viernes pasado se emitió un nuevo informe de actividad industrial en donde marca claramente lo que también hablando con los demás industriales pymes uno va viendo en la calle, ¿no? En el recorrido, que viene siendo un año bastante trabado. Ujú. Lo que vemos es un retroceso con respecto al mes anterior. Si uno lo compara contra el año anterior, obviamente que hubo un repunte, pero el año pasado a esta época estábamos en un momento muy crítico y en los niveles de actividad industrial era una baja sostenida y generalizada que ya venía desde el 2023 y que afectaba al 80% de los sectores. Hoy afecta al 40% de los sectores, pero retrocedió con respecto al mes anterior. Y eso es un poco lo que te marca lo que Claro. viene pasando. Ujú. Uno va dando un paso para adelante, un paso para atrás, y cuando uno hace doble clic en esos datos, lo que uno ve es que por ejemplo, hay sectores en donde la situación sigue siendo compleja, como Sí, por sí. ejemplo el sector automotriz y el sector autopartista de la provincia de Santa Fe. Y después hay otros sectores que tienen un mejor desempeño, que son los que te tiran el índice para arriba, como por ejemplo puede pasar con la molienda de soja o la siderurgia que levantó, pero si recordamos, una de las principales plantas, Asindan, en esta época, en el año pasado, estaba en una situación de paralización y suspensiones. Entonces, siempre uno es más que cero, por lo tanto, es un repunte en términos porcentuales interesante en ese sector, pero que está muy por debajo de lo que necesitaría la provincia para que la provincia traccione. Bien, Román, preguntarte, digo, el levantamiento del cepo al dólar, ¿esto se comienza a traducir, se ve, se le puede hacer ya un análisis, tenemos consecuencias de... A ver, el levantamiento del cepo al dólar fue una medida más orientada a las personas físicas, digamos, no a Sí, las personas jurídicas que somos las empresas. Lo que tiene que ver es bien, ese cúmulo de medidas que se implementaron con respecto al dólar, que sobre todo es el nuevo esquema cambiario, que tiene que ver la flotación entre bandas, entre 1000 y 1400, ujú, es distinto al crawling peg que se venía llevando adelante anteriormente al anuncio de la medida. Fueron unos primeros días de incertidumbre, en claro. donde muchos paralizaron las ventas, algunos también en algunos casos se dieron algunos aumentos, pero después con el correr del tiempo y con los niveles de dólares que hoy en día, la verdad que no hubo un gran traslado a precios, no es que los precios se han disparado, todo lo contrario, pero también tiene que ver con esto que te cuento de la actividad, Sí. ¿no? Si, también es cierto que al no haber niveles de actividad muy altos, hoy la venta está peleada, está compleja, entonces no hay margen tampoco para el aumento. Ujú. Lo que viene ocurriendo es que hay una inflación de algunos costos indirectos, no los costos directos de producción, sino los indirectos, que también terminan incidiendo y terminan hoy afectando a las pymes. Hoy hay un problema de rentabilidad, además de un problema de actividad, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, la energía eléctrica ha aumentado muy por encima de la media, Claro, los costos de distribución como el combustible han aumentado muy por encima de la media, los costos financieros, el sector financiero nunca baja sus costos y siguen siendo altos. Hoy tenés tasa del 50, 60, 70%. claro. Tenés gastos administrativos que cobran las entidades financieras que son en términos porcentuales altos y eso hace que termine afectando un poco la rentabilidad y hoy es la situación más compleja que atraviesan las pymes, que estamos todos trabajando mucho en esa variable de los costos. Bien, se plantea lo de importación también, Román. Digo, ¿afectará también el tema de importaciones a alguna de nuestras pymes? Y a ver, hay sectores que frente a la apertura de importadoras, independientemente de todo lo bueno que hagan, porque a veces parece como que el industrial santafesino, el industrial argentino es ineficiente. Y la verdad que uno analizando también, viendo las plantas, tienen inversiones tecnológicas muy fuertes. El tema es que vos competís contra una estructura económica completamente distinta. A ver, Claro, si vos vas a China, no tienen tasa del 70-80% de tasa de crédito, no claro, tienen autopistas nuevas de varios niveles, no tienen costos logísticos bajísimos, ujú, tienen un sistema tributario completamente distinto y encima el gobierno chino te subsidia si vos exportás. claro, Entonces, cuando vas a competir, competís no contra una empresa, competís contra un Estado y contra una estructura completamente distinta. Después, en ese esquema, tenés empresas que son más sensibles a la apertura de importaciones y otras menos sensibles, como por distintos motivos pueden ser Cari, menos sensibles. Por ejemplo, por el costo logístico, por el flete, porque es muy caro traer un producto. Ahora, las que son sensibles a la apertura de importaciones, obviamente que van a ser cadenas que pueden complejizarse, ¿no?
Hernán, estaba escuchándote atentamente y por supuesto también el tema de los impuestos. Siguen siendo elevados los impuestos para para las pymes en Santa Fe. Sí, a ver, yo creo que el sistema tributario argentino responde primero a necesidades fiscales de los distintos niveles de Estado de turno, también entendiendo a los distintos gobiernos de los distintos estados, pero lo que pasa es que después se termina en una maraña de impuestos que primero terminan siendo muy gravosos. Si uno analiza la presión tributaria argentina es de las más altas de la región, y si la compara sobre todo su incidencia sobre el sector formal, llega al 80%, es decir, los que Claro. tributan, que están en blanco 100%, tienen una incidencia altísima de la presión fiscal. Ahora, digo, el sistema a veces argentino te estimula a la informalidad. Entonces, necesitamos generar trabajo. El costo del trabajo, no lo que se le paga al trabajador, el costo del trabajo, o sea, lo que se paga de contribuciones y demás, es caro, entonces hay mucha gente en el sector informal. Después, los impuestos son altos, entonces, ¿qué se hace? Evasión fiscal. Digo, tenemos que tratar de en serio de buscar un equilibrio para que haya cada vez más formalización y que también es cierto, no recaigan en las empresas, ese tipo Claro. de impuestos que en el fondo terminan afectando al consumidor. Porque toda esa presión tributaria que uno dice, no es que el empresario no quiere, o sea, termina afectando, el que la termina pagando en última instancia siempre el consumidor. Todo eso se traslada a costo. Bien, Román, digo, para bueno, graficar un poco, la situación venía bien comparada con el año pasado, ¿no? Hablabas de 80%, hoy estamos en un 40%, pero hay rubros que le cuesta, ¿no? A mí hablar de recuperación o hablar de que va bien, todavía me parece Bien, prematuro, porque perfecto. estamos comparando contra un 24 que fue muy duro en esa primera etapa. Ujú. Tenemos que ver cómo se sostiene y que sea generalizado para todos los sectores y que ya tenga niveles de actividad muy superiores a a lo que se venía teniendo en los años anteriores. Ahí creo que podríamos hablar de una recuperación. Hoy lo que yo veo es eso. Veo sí un año menos malo que el anterior, pero sí veo que está trabado. Y lo vas viendo en la calle, lo vas palpando que Claro, está trabado. Está trabada la venta, está trabada la actividad, está trabado esto, está trabado lo otro. Y en algunos sectores sí hay repunte, o sea, minería, claro, petróleo, claro. el campo tiene repunte y está bueno que eso pase, pero tendría que ser para todos los demás sectores también. Ujú. Y lo que pasa es que cuando está trabado muchos frenan decisiones importantes, como pueden ser la inversión o la contratación de nuevos puestos de trabajo. Ahí tienes un dato clave. En Claro. los últimos meses lo que se viene viendo es una baja del nivel de empleo en Santa Fe. Hoy hay 9.000 personas menos trabajando en el sector formal santafesino que en los últimos tiempos. Bien, Román, agradecerte por este contacto como siempre para atender a Informe Regional, bien claro como siempre con con la situación y bueno, y esperemos que esto se revierta, ¿no? Porque el pulmón nuestro son las pequeñas, las pymes, ¿no? Santa Fe se caracteriza por eso, ¿no? El campo y las pymes de la mano juntos, traccionando y combatiendo todos los días, ahí en la cancha, ¿no? Como decimos. Así es, Mario, y te agradezco justo ese cierre, que para mí es importante decirlo. Uno cuando opina siempre trata de opinar sobre datos, sin ninguna cuestión Claro. y sin ningún sesgo ideológico, porque en el fondo nosotros no somos hinchas de ningún partido, somos dirigentes, lo que somos hinchas de Argentina, y siempre vamos a querer que le vaya bien a Argentina.